Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy, pero que muy bien. Me presento si no me conoces, soy Brandon Romero y te doy la más cordial bienvenida a ti que me estás viendo y sean todos en general bienvenidos a esta nueva emisión más del canal de la Iglesia Presbiteriana Dios Altísimo. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar vamos a realizar una pequeña oración para pedirle al Señor que abra nuestro corazón, que nos llene de su espíritu y nutra nuestras vidas, ¿vale? Oremos, hermanos. Señor, gracias por este nuevo día, Señor, que nos das de vida. Gracias por permitirnos estar una vez más contigo, Señor. Te pido que llenes de tu espíritu, Señor, que nos nutras de ti, Señor, que abras nuestro corazón para poder entender cada una de las palabras que nos des en tu mensaje, Señor, a través de nuestro pastor, Señor. Te pido por cada una de las personas, Señor, que nos estén viendo, que las bendigas y que puedan seguir apoyando estas transmisiones, Señor, que también lo hacemos para ti. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Y bueno, continuando con el siguiente punto del servicio, vamos a leer una pequeña lectura, un llamamiento a la adoración que nos va a ayudar a seguir llenando el espíritu que le pedimos al Señor en la oración anterior. Entonces, bueno, en este momento estará apareciendo la lectura que vamos a realizar el día de hoy por aquí. Y pues acompáñenme a leerla, ¿ok? Y dice así: Oh Señor, déjame ver tu luz para mi oscuridad. Oh Señor, déjame ver el valor para mi miedo. Oh Señor, dame paciencia en medio de mi desesperación. Oh Señor, déjame sentir paz para mi dolor. Oh Señor, dame la fuerza para mi debilidad. Oh Señor, dame la sabiduría para mi confusión. Oh Señor, déjame ver tu perdón por mi pecado. Oh Señor, déjame ver el amor por mis odios. Oh Señor, abre mis ojos y quita mi ego. Oh Señor. Y bueno, habiendo terminado de leer el llamamiento a la adoración, ha llegado el momento de los momentos de alabanza. Hay que gozarnos en el Señor, hermanos, y alabar su nombre. Voy a dejar el lugar a nuestros hermanos que van a dirigir la alabanza el día de hoy. Y bueno, nos vemos terminando para así poder continuar con nuestro servicio. Pues bueno, vamos a cantar. Un gusto saludarles. Estamos en vivo en esta 9 de agosto y de este 2020. Y wow, ya se fue el año. Pero bueno, vamos a cantar y le pido aquí a mi hijo Brian que él esté con nosotros, conmigo en este día, para cantar a nuestro Dios y alabarle. Así que vamos a, ahora sí que cantar este canto que el Señor nos regaló hace unos 10 años, que se llama Jehová Jireh. Jehová Jireh, Adonai Elohim, Emmanuel, Dios con nosotros es. Conmigo, Jehová Jireh, Adonai Elohim, Príncipe de paz, Dios con nosotros es. A Él sea la gloria y todo el poder, y todo lo que haces, omnipotente. A Él sea la gloria y todo el poder, y todo lo que haces, omnipotentes. Jehová Jireh, Adonai Elohim, Emmanuel, Dios con nosotros es. Jehová Jireh, Adonai Elohim, Príncipe de paz, Dios con nosotros es. A Él sea la gloria, el imperio y el
alabanza es para ti, Señor. A Él sea la gloria, el imperio y el poder. Y toda mi alabanza es para ti, Señor. Amén. Ahí dice una vez más, dicen: Jehová Jireh, Adonai Elohim, Emmanuel, Dios con nosotros es. Jehová Jireh, Adonai Elohim, Príncipe de paz, Dios con nosotros es. Amén. Shalom. Shalom. Amén. Bueno, gracias a nuestro Dios, gracias porque Él hace maravillas y nos conecta con el Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar y de esa manera sigue con nosotros en esta transmisión para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Y bueno, hermanos, qué buenas alabanzas, ¿verdad? Espero que se hayan gozado y alabado su nombre. Bueno, ahora toca el turno de nuestro pastor que nos trae el mensaje de parte de Dios. Así que adelante, pastor. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están en esta mañana? Nos es de un placer el poder estar aquí con ustedes y tener un tiempo más para alabar a nuestro Dios. Gracias al Señor porque tenemos un tiempo donde podemos glorificar a nuestro Dios. Y bueno, quiero saludarles a nombre de la Iglesia Dios Altísimo. Quiero decirles, hermanos, más que bienvenidos. Hemos tenido un poquito de problemas de transmisión, pero bueno, espero que en este tiempo el Señor nos bendiga. Y bueno, pues ahorita vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos esté con nosotros en esta hermosa mañana. Señor Jesús, te damos gracias ahí en donde tú estás, ora conmigo. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque podemos tener tu presencia, tu palabra y sobre todo, Señor, estar al tanto de la necesidad que nosotros tenemos, Señor. Permite que tu palabra pueda ser explicada, dada de una manera sencilla, pero que pueda llegar a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahí tenemos, vamos a continuar con nuestros temas de los fundamentos de fe. Prácticamente es lo que estamos haciendo. Y continuando con nuestros fundamentos de fe, vamos a ver nuestro tercer fundamento. Y este fundamento, pues como lo hemos visto ahí en el título, lo vamos a poner, pero vamos a poner el título. Allí nuestro tercer fundamento de fe es descubriendo nuestra necesidad espiritual. Y bueno, déjenme hacerme más chiquito. Eso. Muy bien, ahí jugando un poquito con el video. Y bueno, dentro de nuestra necesidad espiritual, déjenme ver aquí también mis notas, es reconocer nuestra manera de ser como somos con Dios, a nuestro parecer, pero sobre todo lo más importante es que a veces hacemos un listado de quiénes son las personas buenas o quiénes son las personas malas, de acuerdo a nuestro propio criterio. Pero lo más importante de este fundamento, hermano, es que descubramos qué dice Dios respecto realmente a nuestra necesidad, a nuestra situación
en la que nos encontramos. Y allí, en este tema, como lo hemos estado viendo, vamos a ver varias preguntas que de alguna manera nos hagan, pues ahora sí que explicar de una manera más sencilla, más fácil, cuál es nuestra situación de acuerdo a la palabra de Dios, como lo hemos estado mirando. Y lo hemos estado viendo con ciertas preguntas que de parte de la palabra de Dios podemos tener esa claridad, ¿verdad? Entonces, aquí, como lo mencioné, vamos a ver un reconocimiento de nuestra necesidad, y ese reconocimiento es que precisamente una de las enseñanzas más sorprendentes de la Biblia es descubrir cuál es la situación espiritual de la humanidad, aunque a veces se clasifica a algunas personas, como mencioné, buenas y a otras como malas. Lo importante no es lo que pensamos nosotros mismos, sino lo que Dios piensa de nosotros, y solo la Biblia, la palabra de Dios, nos va a revelar cuál es la verdadera condición espiritual del ser humano ante Dios. Amén. Entonces, dentro de esta situación vamos a hacerlo con ciertas preguntas que nos traigan luz sobre esta situación. La primera pregunta es, ante los ojos de Dios, ¿cuántas personas buenas hay en el mundo? Y ahí yo quiero detenerme un momento y, ¿qué son las personas buenas para ti? ¿Qué son las personas malas para ti? Tenemos a veces un etiquetado sobre el cierto tipo de comportamiento, pero de acuerdo también al tipo de circunstancias, al tipo de situaciones en las que una persona puede llegarse a enfrentar. Y que ahorita, como estamos, tenemos muchos ejemplos que podemos citar en medio de esta pandemia, donde nuestro carácter está siendo realmente probado. La convivencia en nuestra casa, la convivencia en el trabajo, la convivencia en el transporte. Y lo más importante es cómo nos comportamos con las diferentes situaciones. Entonces, ¿cuántas personas buenas puede haber en el mundo? Vamos, esa es la pregunta, pero según la palabra de Dios dice allí en Romanos 3, del 10 al 12, dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, la respuesta, mi hermano, precisamente aquí donde a veces hay ciertos dichos que dicen, ¿verdad? Porque, como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Pensamos a veces que podemos engañar a ciertas personas, pueden ser familiares, pueden ser gente con la que trabajamos, gente con la que colaboramos, pero dentro de todo esto, de esta situación, hermano, ante los ojos de Dios no podemos engañarlo, porque el Señor todo lo ve. Y sin embargo, la palabra de Dios es muy clara y dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Y hoy por eso parece que no, hermano, pero este fundamento es muy importante y muy esencial, porque nos hace preguntar entonces precisamente nuestra condición espiritual ante los ojos de Dios, que nos lleve a evaluar nuestras acciones, las decisiones que hemos tomado, si son buenas o malas, y que a veces parece que no, pero ante nuestros propios ojos pareciera que somos muy buenos. Y a veces ponemos nuestro dedo para juzgar a otra persona. Sin embargo, no somos nadie para hacerlo. Lo que sí podemos es que la palabra de Dios sí nos pone y nos ajusta y hace de nosotros que podamos cambiar esa manera de pensar, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver la pregunta número 2, vamos a irnos rápido. Dice, ¿cuándo comienza la maldad en el ser humano? Y podemos decir, cuando vemos a personas que han tomado malas decisiones y los hemos malamente juzgado, o malamente le hemos hablado, o hemos criticado, o hemos dicho algo. Y yo quiero decirte, mi hermano, no es solamente para las personas cristianas o no cristianas, es para todos. Pero enfocándonos en las personas que somos cristianas, tenemos o a veces nos consideramos buenas o muy buenas dentro de un marco medible que prácticamente no es así.
Por eso la situación de comentar estos fundamentos, hermano, es para recomendar y como ahora sí, tener un mejor concepto de lo que la palabra de Dios nos da. Dice, ¿cuándo comienza la maldad en el ser humano? ¿Será que entonces, como lo menciona la palabra, todos somos malos y no hay justo ni aun uno? Y fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 51:5. Dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y luego el Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. ¡Wow! Y se descarriaron hablando ¿qué? Desde que nacieron. Dice, hablando mentira desde que nacieron. Entonces, aquí podemos decir, mi hermano, ¿en qué momento? ¿Cuándo comienza la maldad en el ser humano? Básicamente desde la matriz, desde que somos concebidos. Y ese es algo importante que debemos entender a la hora de que podamos poner nuestros ojos para criticar a alguien o a nosotros mismos para tomar las decisiones correctas o incorrectas que hemos quizás llegado a tener que tomar en nuestra vida. Ahora vamos a ver la pregunta número 3. Descubriendo nuestra situación espiritual. ¿A qué se compara la condición espiritual del ser humano? Podemos compararnos, como lo mencioné, con las personas con las que a veces digamos a tener cierta admiración o nos digamos a comparar con ciertas personas que digamos a tener cierto desprecio. Hay una balanza a veces muy desequilibrada. ¿Con qué nos estamos comparando? Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿A qué se compara la condición espiritual del ser humano? Y más sobre todo en esta pandemia, en medio de una situación en la que hoy la iglesia está siendo puesta a prueba. Ayer estaba haciendo una pequeña reflexión y estaba mencionándoles como un tipo de experimento social. ¿Cómo reaccionar a las transmisiones? ¿Cómo podemos, de alguna manera, es inquietante que la batalla espiritual está siendo puesta y mucha gente no se está dando cuenta de eso? Y sobre todo que el cuidado espiritual le corresponde a cada persona. Porque el pastor ya no te puede mirar, o no te puede exhortar de una manera apropiada quizás, porque estamos hablando de medios sociales y transmisiones en forma de una red. Es ahí donde la disciplina de cada persona, la búsqueda, la sed sobre todo, sobre Dios, entonces puede ser comparada. ¿Cómo está nuestra condición espiritual, nuestra como cristianos? Replanteando esta pregunta en medio de esta pandemia, ¿verdad? Pero contestando esta pregunta, ¿a qué se compara la condición? Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y dice que ahí en Efesios, dice capítulo 2, versículo 5 y después Efesios 5:14. Dice lo siguiente, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién? Dios. Dice, por gracia sois salvos. Entonces, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, repasando nuestra pregunta, ¿a qué se compara la condición espiritual del ser humano? Se compara, mi hermano, básicamente, a que estábamos, ¿qué? ¿Nosotros qué? Muertos. Básicamente, esta parte es triste, pero esa es la realidad y la situación de muchas personas que están muertas espiritualmente y que por más que se les habla del evangelio muchas veces ese letargo espiritual, a veces puede decirse, lo podemos llamar de varias maneras, no es su tiempo, pero yo puedo decirte muchas veces sí es su tiempo, pero el corazón está tan corrompido que lo vamos a ver ahorita en este momento. ¿Cómo es el corazón del hombre? Que por qué a veces por más que le dices a una persona, no vayas por allí, no hagas esto, no hagas aquello. Por ejemplo, eso es algo que los padres podemos decir que hacemos constantemente con nuestros hijos, ya sean desde pequeñitos
hasta que son adolescentes, hasta que son inclusive adultos. Y seguimos teniendo esa dirección como Dios la tiene con nosotros, ese amor para decirnos, no vayas por este lugar, no tomes esas decisiones. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas de las veces que nuestros hijos o nosotros mismos que fuimos hijos llegamos a tomar decisiones equivocadas, que nos han llevado ¿a qué? A tener situaciones muy difíciles que después nos estamos arrepintiendo, ¿verdad? Entonces, en medio de esta situación, mi hermano, yo te quiero decir, pues sí, la respuesta es, lamentablemente estamos siendo muertos espirituales y esa mortandad que trae es lamentable. Pero vamos a ir más rápido. ¿Qué dice la pregunta número 4? Vamos a ver. Dice, según Cristo, ¿cuál es el ser humano? Según Cristo, ¿cómo es el ser humano por naturaleza? Ahora, específicamente esta pregunta nos hace preguntar, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Él? ¿Qué concepto tiene nuestro Señor sobre nosotros? ¿Verdad? Sobre nuestro corazón, sobre lo que realmente Él piensa. Y vamos a ver lo que dice su palabra. Dice, según el Evangelio de Lucas, el doctor Lucas, en el capítulo 11, versículo 9, dice, si vosotros, el Señor Jesucristo está opinando, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y el versículo continúa, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos os dará todas las cosas? ¿Verdad? Entonces, Marcos 7, 21 y 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades, ¿de dentro qué? De dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, repasando una vez más nuestra pregunta, según Cristo, según el Señor Jesucristo, ¿cómo es el ser humano por naturaleza? Yo lo que te puedo decir es que aquí nos habla que somos malos. Y la parte final de Marcos dice que todas estas maldades salen de dentro, dice, de dentro salen. ¿De dónde? Del corazón. Dice, y contaminan al hombre. Y haciendo una pequeña reflexión respecto a esto, que todo consejo de Dios, mi hermano, tocante a lo merecido, ¿verdad? Podemos decir, me refiero, sí, a lo merecido de lo que merecemos según el Señor, ¿verdad? Que todo consejo, dice su palabra, de Dios tocante a lo necesario para la salvación nuestra fe y la vida del ser humano, consta expresamente de la palabra de Dios. Entonces, aquí, mi hermano, entra esta parte tan interesante y tan importante de que el Señor en nuestra situación, en la situación en la que nos encontramos, entendemos precisamente que de esta corrupción original en la cual tenemos o nacemos, ha sido por completo, pues nacimos de una manera impedidos e incapacitados y opuestos a todo lo bueno y totalmente predispuestos a toda maldad, y que previenen o provienen todos estos pecados de nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en nuestro tiempo, en nuestro actuar con la sociedad? Podemos ver que hay mucho desvío, no solamente en conducta,
sino en el corazón y la mente, que hacen que las personas hagan muchas cosas que ante los propios ojos humanos de cada quien están siendo ¿qué? Están siendo malos delante de la presencia de Dios. Y podemos ver como dice lo que vimos al principio, que no hay quien busque a Dios. Hoy es cuando más de alguna manera hay un enfriamiento. Yo espero, mi hermano, realmente deseo que estas transmisiones por lo menos puedan hacer de los que están buscando la palabra de Dios con hambre y con sed, puedan ser de bendición. La pregunta número 5 para avanzando: ¿cómo es el corazón de una persona? Entonces aquí es algo un poquito más personal. ¿Cómo está el corazón tuyo? ¿Cómo está el corazón de la sociedad actualmente? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Un desvío mental y de decisión de que ahora se mira bien que no quiero ser hombre, ahora quiero ser mujer. Ahora no quiero ser mujer, quiero ser hombre. Y hay gente que inclusive a veces dice, me levanto hoy y soy hombre, pero hoy me siento como mujer, me voy a vestir como mujer. Y luego llega otro día y dice, hoy me siento, no sé, es mujer, dice, pero me siento como un hombre. Y entonces se viste como hombre. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver, hermano? Que hay una necesidad espiritual gigante en la actualidad, donde tenemos que tener ¿qué? No solamente cuidado, pero sí misericordia para hablar con amor a todas esas personas que han tomado una decisión errónea respecto a sus acciones. Ahora, no estoy mencionando esto como para juicio, sino precisamente como un ejemplo de lo que está pasando en nuestra sociedad. Y no solamente estamos hablando específicamente de eso. Estamos hablando del corazón en el sentido de que hay muchas personas que cuando el Señor instituye el matrimonio siguen unidas sin casarse, por ejemplo, y eso es algo que es como de la moda, ¿verdad? Vamos a unirnos, nos juntamos y si nos parece y si lo hacemos, entonces nos casamos. Y muchas veces pueden pasar años. Pero también puede haber matrimonios que se casan por la iglesia y todo, y sin embargo, ¿qué ocurre? Las malas decisiones, sobre todo, ¿de dónde vienen todas esas situaciones? Del corazón. ¿Cómo está el corazón de una persona? Entonces, ¿cómo está nuestro corazón en esta mañana? Yo quiero decirte, según Jeremías 17:9, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si Dios mismo, usando al profeta Jeremías, nos está diciendo a través de su palabra, inspirándole a él y a otros, describiendo cómo es el corazón. Dice, engañoso es el corazón, más que ¿qué? Más que todas las cosas. Por eso, mi hermano, lo importante de estos fundamentos de fe es que podamos conocer más que nada descubrir nuestra situación espiritual. Y en este descubrimiento es para concientizar nuestra vida. Es para concientizar. No solamente es importante buscar al Señor, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos hace ver qué tan malos hemos sido. Y que esa situación viene desde que nacemos, como lo hemos estado viendo. La pregunta que sigue dice, ¿es posible pecar sin saberlo? Hay gente que me lo ha preguntado y por eso esta pregunta está acá arriba. ¿Es posible pecar sin saberlo? Sí, por supuesto que sí, pero yo no lo digo. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor allí en su palabra. Y dice en Levítico 5:17, dice, si alguna persona pecare, aún sin hacerlo, a sabiendas, es culpable y llevará ¿qué? Su pecado. Y ese pecado es por lo cual el Señor está tratando de decirle, por las cosas buenas y malas, el Señor nos va a juzgar. Por eso, hermano, es importante que nosotros vengamos a nuestro Dios cada día para poder decirle, Señor, perdóname, aún inclusive quizás por ofensas o por pecados que ni siquiera sin darme cuenta, a lo mejor le ofendí a alguien.
que son los pecados de omisión. Entonces, ¿qué dice el Salmo 19:12? Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pregunta. Líbrame de los que me son ocultos. Esa es una petición del salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Muchas veces podemos encontrar, hermano, que hoy en día, ¿qué ocurre? No queremos a veces admitir nuestros errores. Somos muy necios, sobre todo cuando tenemos ciertos errores, ¿verdad? Y es ahí donde la respuesta, mi hermano, es clara. Sí. ¿Es posible pecar sin saberlo? Sí. Así es. Podemos hacerlo. Por eso siempre es bueno que nosotros podamos pedir perdón y reconciliarnos con nuestra familia, con la gente con la que convivimos, sobre todo, por ejemplo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con la gente con la que tratamos y colaboramos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado para el ser humano? ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado para el ser humano? Y aquí pensando en esta pregunta, me gustaría inclusive que tú participaras y me pusieras ahí algo en los comentarios, a lo mejor por pregunta, algún comentario que tú digas, pastor, en la pregunta número 1, en la pregunta número 2, en la pregunta 7, en la pregunta X. Eso es lo que yo pienso. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado para el ser humano? Hablando descubriendo esta situación espiritual. Dice la palabra de Dios, dice en Romanos 5, 16 al 19, dice, porque ciertamente el juicio vino, déjeme cerrarle aquí tantito. Eso es. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Wow. Así que por la transgresión, o sea, por el pecado, que es la transgresión, de uno, que fue Adán, dice, vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, aquí sí podemos encontrar, hermano, en esta pregunta, la pregunta número 7, sobre cuáles fueron las consecuencias del pecado y para el ser humano. Una vez más, que ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Ese pecado, ¿cuál es? La desobediencia. ¿Será que seguimos siendo, como descendencia de Adán, seguimos siendo pecadores? Sí, porque aquí lo declara. Y la pregunta que me viene también a mi mente ahorita, ¿seguimos siendo desobedientes? Sí, tristemente. Desobedecemos las reglas y hasta tenemos dichos que dicen las reglas se hicieron ¿para qué? Para quebrarse. Hay otros dichos que dicen muy mexicanos, ¿verdad? El que no tranza no avanza. Y son cosas culturales que lamentablemente a veces están tan dentro de nosotros, culturalmente hablando. Pero ¿sabes qué? Va más allá de la cultura. ¿Por qué? Porque descubriendo nuestra situación, de dónde proviene esta forma de pensar y sobre todo de actuar, es porque hemos sido condenados, sí, gracias a Adán, que desobedeció a nuestro Dios. Dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos, su descendencia, fueron constituidos pecadores. Entonces, descubriendo parte de esta situación es que somos pecadores, hermano. Y es ahí donde necesitamos hacer un cambio, ¿verdad? Vamos a la pregunta 8. Dice, ¿cuál es el resultado, pues, de ser condenados? De la condenación. ¿Cuál es el resultado? Y el resultado, mi hermano, dice la palabra de Dios ahí en Romanos 3:9, versículo 23. Y el capítulo 6, versículo 23 dice, todos están bajo pecado, según 3:9. Romanos 3:9 dice que todos estamos bajo el pecado. ¿Cuál es el resultado de la condenación?
que todos estamos bajo este pecado. Por cuanto que todos pecamos, estamos destituidos. Y destituidos quiere decir separados de la gloria de Dios. Precisamente por eso el Señor a veces no está con nosotros, y podemos sentir cuando está el Espíritu de Dios con nosotros y cuando no lo está. ¿Por qué? Porque lo que hace que nosotros estemos separados es el pecado. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Y qué dice? Que la paga del pecado es la muerte. Entonces el resultado de la condenación, ¿sí?, que estamos bajo pecado, que estamos separados y que tenemos la paga del pecado es la muerte. Esa es algo parte de estos descubrimientos que quiero y acentúo precisamente para que podamos entender sobre los fundamentos de nuestra fe, cómo entonces nosotros estamos delante de Dios. La siguiente pregunta ¿es posible mejorar nuestra condición tratando de ser buenos? Esta pregunta, mi hermano, hay muchas personas con las que yo he hablado, incluyendo familiares, incluyendo amigos que no son cristianos, inclusive gente que de alguna manera tiene cierta religión, la religión del pueblo, vamos a llamarla así, que heredamos una religión por herencia familiar, pero no tanto por convicción, no tanto porque realmente estemos descubriendo o leyendo, simplemente porque es lo que nuestra familia ha profesado, ha creído, pero la familia, ciertos parientes pueden ser específicamente la abuelita, la mamá, el papá que va a la iglesia y busca a Dios, pero nosotros como hijos, a veces, como lo hemos mencionado en otros mensajes, mucha gente tiene un tipo de religión por oídas y simplemente por lo que ve, pero no se ha dado a la tarea de buscar por sí mismo. Bueno, dentro de este fundamento de descubrir nuestra situación, hermano, es en esta pregunta, ¿es posible mejorar nuestra condición tratando de ser buenos? Sí, hay mucha gente que dice que porque es muy buena y hace buenas obras se va a salvar. Porque ante el espejo con el que se miran, son muy buenas personas. Pues tienen un vocabulario a veces muy soez, insultan, critican, cometen adulterio, fornicación, pero ante sus propios ojos son personas muy buenas porque le dieron de comer a una persona pobre, o porque ciertos sentimientos que traen a compasión, y pensamos que esas obras son como un conteo. Es que me tiene que contar. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a esto. Dice en Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo. Entonces, las obras que tenemos o que estamos pensando que nos pueden justificar delante de Dios, olvídate de ello. Fíjate lo que dice Isaías 64:6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice, y caímos todos como la hoja, una hoja del árbol que caemos, ¿verdad? Dice, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esas maldades actúan como el viento, que nos van llevando, a veces, como menciona, hasta lo podemos ver en las telenovelas, en las series que vemos en diferentes plataformas, donde una mentira se tiene que cubrir con otra mentira, y esa mentira se tiene que cubrir con otra. Donde hoy nuestra juventud y nuestra sociedad está llena de ¿qué? De situaciones en las que, está muy bueno la cosa que se vio, está muy buenísimo la película, y se trató de ¿qué? De pura violencia, asesinatos, muertes, de injusticias, de venganza. Y también Hollywood se encarga de ponernos este tipo de escenas donde trata de mejorar la condición del ser humano por las buenas obras. Y ahí, bueno, no lo puse, pero aquí, déjeme ver, sí, podemos ver.
no lo puse, pero hay otro versículo, un versículo más que precisamente habla de Efesios 2, 8 y 9, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque dice, porque por gracia somos salvos, y no por obras, ¿verdad? No por lo que tú hagas, para que nadie diga, es que yo lo hice. Porque entonces las personas que tendrían un poder adquisitivo fuerte, o digamos dinero, tendrían más posibilidades de hacer buenas obras. Si la salvación fuera por obras, entonces la pregunta es, entonces ¿para qué vino el Señor Jesucristo y para qué murió en la cruz? Si tú vas a hacer tu salvación por obras. Por supuesto que no. Somos salvos porque Cristo murió en la cruz por nosotros y porque Él pagó el pecado en la cruz. El pecado que nosotros hemos sido culpables, como lo hemos estado viendo, y hemos heredado ese pecado, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la pregunta número 10. Dice, ¿cómo podemos librarnos de esta condenación del pecado? ¿Cómo podemos librarnos? Muy bien, déjame preguntar. Muy bien. ¿Cómo podemos librarnos de esta condenación del pecado? Vamos a ir a ver lo que dice el Señor aquí. Dice en Juan 3, 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien, aquí tenemos algunos comentarios. Y por cierto, quiero decir gracias, hermanos, porque por favor comenten, y si tienen alguna pregunta, algún comentario de alguna de las preguntas de los fundamentos de fe, precisamente, que el mensaje de Dios pueda ser de esta manera en que podamos tener esa integración como iglesia. Entonces, yo quiero preguntar a todos los que están en el auditorio, no voy a decir por nombre, pero ¿qué piensas entonces de la pregunta 10? ¿Cómo podemos librarnos de esta condenación del pecado? ¿Cómo podemos librarnos? Entonces, aquí, hablando de esto, la manera en cómo podemos librarnos, mi hermano, es solamente porque el Señor dice que envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Dios no envió al Señor Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo que sea salvo por él. Entonces el Señor quiere que tú seas salvo, mi hermano, a pesar de esta condición que hemos estado descubriendo de nuestra naturaleza pecaminosa. Una herencia que hemos tenido fue heredada por nuestro padre Adán, y que por más que queremos, dice, haciendo una paráfrasis, el corazón humano, dice, como lo dijo, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Así es nuestro corazón. Pero dice pero el que en él cree no es condenado. Entonces necesitamos creer. Y ahí entra precisamente otra de las cosas importantes referente a esta pregunta. Que para que podamos nosotros, hermanos, ser salvos, necesitamos creer. Dice, porque si en él, pues, por él, si en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree, como muchas personas, que por más que le hablas y le dices, no cree, dice, ya ha sido condenado. Dice, porque no ha creído que en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hoy muchas personas buscan la religión y no a Cristo. Entonces, allí, mi hermano, es importante resaltar eso, ¿verdad? Pero vamos a la siguiente pregunta. Y dice, ¿cuál es la obra de Satanás y cuál es la obra de Cristo? Vamos a ver. Entonces, preguntándonos, ¿cuál es la obra de Satanás que tú como creyente en Jesucristo has estado viendo a lo largo de tu vida cristiana, mi hermano? ¿Cuál es la obra del enemigo? Vamos a ponerme aquí.
¿Cuál es la obra de Satanás y cuál es la obra que vino a hacer el Señor Jesucristo? Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. 3 cosas. Que en este caso es la obra de Satanás. Dice, y yo he venido para que tengan vida. ¿Y para que la tengan qué? En abundancia. Entonces, repasando, una vez vamos a leer Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, y yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesús, y para que la tengan en abundancia. En el sentido de vivir una vida cristiana en plenitud, donde la semilla de Dios en nuestro corazón realmente germine y dé fruto, donde ese fruto es para salvación. ¿En qué sentido? Nuestra, pero que también podamos compartir ese evangelio con otras personas. Entonces, repasando la pregunta, ¿cuál es la obra de Satanás? Hurtar, matar y destruir. ¿Qué? El evangelio, las buenas nuevas, lo que el Señor ha hecho, su amor en la cruz por ti y por mí. ¿Sí? Ahora dice aquí, ¿y cuál es la obra de Cristo? La obra de Cristo dice, sino que ya lo estoy juntando. Dice, yo he venido para que tengan, ¿qué? Para que tengan vida. Entonces el Señor ha venido para reconciliar y para salvar al mundo, pero para que tú, hermano, que me estás escuchando, tengas vida en su nombre. Sí, así es, como lo hemos mencionado. Muy bien, y para que tengamos esa vida que en abundancia, no económica, porque mucha gente lo pone así, sino en una vida abundante espiritualmente. Vamos a continuar con nuestra última pregunta. ¿Cuán completa es la obra de Cristo? Hablando de esta situación y descubriendo nuestras situaciones espirituales, ¿cuán completa es la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se completó? ¿Hizo lo que se tenía que hacer? Pues sí, podemos ver la respuesta aquí. Dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice en Juan 8, 34 y 36. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Repasemos la pregunta. ¿Cuán completa es la obra de Cristo? Bien grande. Si entonces nosotros con nuestra situación estamos siendo esclavos del pecado, el Señor quiere que ¿qué? En su obra dice que vino a libertarnos. Dice, si el Hijo os libertare, ¿y cómo nos va a liberar? Recibiéndole y aceptándole como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador. Dice, entonces, cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. Entonces, aquí, bueno, vamos a ponernos un poquito acá, eso es aquí para no estorbar. Y dice Romanos 8:1, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y vaya que lo hemos estado diciendo una y otra vez, pero es bueno repasarlo. Pero entonces, aquí viendo una vez más la pregunta, ¿cuán completa es la obra de Cristo? Tan grande, mi hermano, que ahora no hay ninguna condenación. Ese pecado por el cual, de alguna manera, nacimos con esa herencia y que nuestro corazón es tan malo que de alguna forma pues es tendencioso a hacer el mal constantemente, aún a pesar de que hemos recibido al Señor, nuestro corazón sigue teniendo esa herencia. Y es precisamente por eso que debemos de continuar buscando al Señor. Dice, ¿en qué forma? No en la carne, sino en el Espíritu. Donde empecemos a evitar todas aquellas cosas que nos están llevando a ¿qué?
Si ya descubrimos cómo es nuestro corazón y nuestra situación espiritual, entonces evitemos todas aquellas cosas que nos hacen que Dios nos vea, nos separe de Él. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa. Estamos destituidos, estamos separados de la gloria de Dios. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere que tú y yo tengamos, mi hermano. Completa la obra de Dios, de Cristo en la cruz, en nuestras vidas. Que ahora andemos en el Espíritu. Amén. Y bueno, en medio de todo esto, mi hermano, gloria a Dios por ello. Dentro de esta situación, yo quiero simplemente mencionarte algo que como una conclusión respecto a todo lo que hemos visto. Si pudiéramos vivir sin pecar, mi hermano, aun si así seríamos pecadores. No somos pecadores porque cometemos pecados, sino que cometemos pecados porque somos pecadores. Y esto es nuestra naturaleza. En nuestro estado de condenación, todos necesitamos un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo. Y Cristo, mi hermano, Cristo Jesús es la única solución a nuestro problema. En nuestra condición natural, todos estamos bajo esa condenación. Y la obra de nuestro Señor Jesucristo dice que nos restaura, nos libra de esa condenación. Y nos coloca en amistad, en una buena relación, una vez más, con Dios. Donde podamos tener precisamente esa comunión en espíritu con el Señor. El ser humano, mi hermano, peca porque tiene una naturaleza pecadora, como lo hemos descubierto. Y no son los pecados externos los que contaminan a la persona, sino la maldad sale ¿de qué? De dentro de nuestro corazón. Por eso, mi hermano, Dios, al examinar nuestra naturaleza humana, precisamente que la maldad de los hombres era mucha, como dice allí en Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice que el Señor dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres que estaban en ese tiempo, dice que eran de continuo solamente al mal. Entonces, sin lugar a dudas, mi hermano, y con esto termino, que todos somos pecadores, impíos por naturaleza, y que ante el trono de justicia de parte de Dios somos convictos de impiedad y culpables de muerte, pero también, sin lugar a dudas, somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestro juez únicamente, Dios como nuestro juez únicamente por la gracia de Cristo, y no por algún mérito nuestro o consideración por nosotros de lo que hagamos en nuestra, digamos, como lo que mencionamos, no por obras nos vamos a salvar. Somos absueltos del pecado y de la muerte, solamente y únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese regalo inmerecido que el Señor nos ha regalado. Y bueno, yo quisiera, hermano, que pudiéramos orar, pedirle al Señor en esta mañana que nuestra condición, al descubrirla, el Señor venga a nosotros y cambie. Que si pecamos sin saberlo, como lo hemos visto, sí. Que si hemos ofendido a alguien y estás enojado, reconcíliate, hermano, y ven al Señor. Como es, si no solamente con nuestro prójimo tenemos que reconciliarnos, también con el Señor también tenemos que hacerlo. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, que tú vengas a nosotros, que tú, Señor, traigas nuestro corazón un cambio que es necesario, Señor,
no solamente para ahora que hemos descubierto nuestra situación espiritual, en este fundamento de fe que nos hace recapacitar y ver cuán errados podemos haber estado siendo, pensando que somos buenos delante de nuestros propios ojos. Quita, Señor, de nosotros esa venda que es el pecado, que nos hace no entender, tener comportamientos y decisiones inadecuadas. Ayúdanos, Señor, aún en medio de esta pandemia, en medio en el que no estamos quizás viéndonos la cara, pero que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz, cortante como una espada, que pueda llegar hasta los tuétanos de nuestra vida, de nuestra mente y sobre todo de nuestro corazón, para cambiar esta situación, no por nuestros méritos, sino reconociendo que a través de ti y solamente de ti, por gracia somos salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, si te ha gustado el video del día de hoy, no olvides dejarnos un like, compartir y suscribirte, y sobre todo activar esa campanita, ya que esa campanita te va a avisar a ti sobre nuestros nuevos videos y nuevas transmisiones en vivo, ¿ok? También no olvides de seguir nuestra página de Facebook, que estará apareciendo por este lado, ya que ahí también se estará transmitiendo al mismo tiempo que en YouTube, ¿ok? Y si estás interesado en apoyar dando un diezmo o una ofrenda, pues los links estarán apareciendo abajo en la descripción, ¿ok? Bueno, sin más que decir, gracias a todos los que vinieron, a los que apoyaron y a los que se quedaron hasta el final. Mi nombre es Brandon Romero y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.